Sala de espera y empezamos. Vamos a empezar con nuestro seminario. Primero les voy a comentar que tenemos ahí un espacio para que anoten las preguntas que van siendo de interés a medida que vamos avanzando en la presentación. ¿Te parece que empecemos? Cuando quieras, Ceci, un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes están. Ahí me llegó la presentación tuya, espera que me la bajo. ¿Ah? Así, Tenido, como siempre suele suceder, estos temas de último momento, pero de ya lo último tenemos, momento de las cosas que a veces pasan pero se solucionan. ya lo tenemos. Ok, archivo. Lo voy a poner en el escritorio por las dudas. Igual ya lo tengo ahí, así que ya estamos. Cerro acá. Y perfecto. Ahora ya estamos en condiciones para empezar nuestro seminario. Bueno, página 0, empezamos de nuevo. Bienvenidos a todos esta tarde. Para nosotras es un placer estar juntas dando eh, este espacio para este tema que en realidad Karina es la especialista. Yo solamente tengo un poco el tema de me gusta y un poco de caradura ahí de querer, eh, como quien dice, ¿no? Poder acompañar en esto. Que me fue apasionando en realidad, Cari, cuando me vas contando cosas y demás, y bueno, nos dieron la oportunidad en lo que es la semana del inversor y las inversoras, poder trabajar este tema, así que es un placer. Bueno, muchísimas Cari, gracias, Ilia. Muchísimas gracias también a la Universidad UCEMA. Realmente participo de la Semana Mundial del Inversor desde su edición número 1, porque me parece muy importante dar estos espacios para que quienes nos dedicamos al ámbito del mercado de capitales desde una óptica de otra podamos acercarnos a todas las instituciones educativas, a los jóvenes, un poco explicarles qué es lo que va pasando de este lado. Así que bueno, yo agradecerte muchísimo a vos y por tu intermedio a toda la universidad. un placer, un placer. Bueno, la idea, digamos, para trabajar es esta. Vamos a hacer una exposición, un pedacito voy a hacer yo al inicio. A mí me gusta siempre un poco investigar sobre los temas, el origen, cuál es la importancia, después tirar algunas líneas de investigación nuevas y bueno, y después nos vamos a ir a la parte práctica, un poco cómo están los mercados y que Karina nos cuentes de su experiencia, pero yo siempre digo, es la primera que etiquetó por primera vez los bonos. Así que ya lo va a contar. Bueno, hago una mini presentación de las dos. Yo soy Cecilia Lanuso Campo, directora de la carrera de abogacía, soy máster y doctora en finanzas de la Universidad del SEMA, profe acá en temas de finanzas. Karina es abogada también, máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral. También, bueno, presidenta de Portfolio. Ujú, exacto. Sí, sí. Y bueno, después una Fundadora y experta presidente. realmente, ¿eh? Ujú. Sí, socia y presidente de Y Portfolio. presidente. Y además, bueno, una experta realmente en estos temas. Entonces yo le dije, dividamos las cosas un poco en tocar también las tendencias y aparte de las tendencias, los deberes, lo que todavía falta, lo que uno ve por ahí desde el punto de vista académico y práctico, si bien avanzamos mucho en poco tiempo, y esa es una gran noticia y algo muy bueno, pero bueno, ir viendo un poco, ver el vaso medio lleno, pero también qué cosas todavía nos faltan como mejoras o cómo podemos eh, progresar más en estos temas que son tan apasionantes. Bueno, yo voy a hacer una introducción que voy a compartir. Voy a poner en vista presentación. ¿Sabes? Tenemos que agradecer al Club de Finanzas de UCEMA, que también los alumnos habían
elegido, digamos, el tema para trabajar, así que también agradecemos al Club de Finanzas. Bueno, lo primero que yo quería hablar, nuestro tema era las finanzas sustentables, los aspectos legales fundamentalmente, y después hablar de las tendencias. La primera notación que quería hacer, pero esto es una deformidad académica, ¿eh? Cada vez que doy clases me gusta a mí, digamos, como tener bien las notaciones de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en lo que uno muchas veces puede decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre lo sustentable y lo sostenible? Eh, y las finanzas o el campo sustentable, ¿no? Cuando hablábamos de economía sustentable, hay que irnos a los principios de un profesor, Hernán Daly. Él fue el primer economista ecologista eh, que justamente se entusiasmó con estos temas de trabajar lo que tenía que ver con los costos ambientales, ¿no? Siempre decía, cuando los costos ambientales son mayores que los beneficios derivados de la producción, bueno, estamos ante un problema antieconómico. Y trabajar sobre eso, que es un poco el origen, digamos, de estos temas. Hernán Daly también dio clases en el LSU, por eso me entusiasmó también profundizar y estudiarlo. Eh, bueno, y él sentó, digamos, como los temas que tienen que ver con los procesos sustentables, el poder preservar, proteger y conservar, ¿no?, los recursos naturales para futuras generaciones. Y él sentó lo que son los tres principios Daly que se suelen conocer, o principios de sustentabilidad, que tienen que ver con los recursos renovables. Entonces dice, bueno, los recursos que son renovables no deben utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Después, cuando estamos hablando de contaminantes, dice, bueno, no deben de utilizarse los contaminantes a un ritmo que sea superior también, ¿no?, a la absorción o neutralización por parte del ecosistema. Y los recursos no renovables, no utilizarlos a una velocidad mayor de que estos recursos, digamos, puedan ser nuevamente sustituidos quizá por nuevas ideas, por nuevos proyectos, ese tipo de cosas. Una pregunta, ¿se ve bien? Porque yo es como que se me puso negra la pantalla. Perfecto, gracias. Entonces, en este marco, digamos, es lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y uno después puede decir, bueno, ¿y lo sostenible? Bueno, ya la sostenibilidad se empezó a hablar en el año 1987. Ahí están los primeros trabajos, los primeros informes. Hay un informe de Brundtland, que es una profesora también noruega, que trabajó en Naciones Unidas, y armó el concepto, digamos, de lo que sería el desarrollo sostenible. Entonces dice, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el avance, obviamente, y desarrollo económico y social, pero con sustentabilidad, con estos fundamentos que había marcado Daly anteriormente. Y acá es interesante, digamos, tener en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, los 17 objetivos, estamos hablando de esta sostenibilidad como concepto, pero que tiene que ver con estos principios de sustentabilidad. Bueno, hecha esa notación, por eso es que nosotros le pusimos como título Finanzas Sustentables, eh, que es más amplio, empezamos con algunos de los temas. Bueno, a mí, cuando estuvimos juntas, a mí me encanta siempre que damos estas charlas con Karina, las disfruto mucho, porque hacemos nuestras reuniones antes de que algún día la tendríamos como que filmar, porque a veces salen muy buenas las charlas que tenemos de organización. Entonces, uno de los temas que yo le decía a Karina de tocar, así como tema de novedad, es un poco, bueno, dentro de estas cuestiones de ámbitos o temas desde el punto de vista de los aspectos legales que tienen que ver con las finanzas sustentables, y en el tema de estas mejoras, ¿no? ¿Qué puede hacer en mejoras la emisora por la sustentabilidad?
Entonces, hay un tema muy interesante con gobierno corporativo, ¿no? Si bien, obviamente, que se atienden a principios de gobierno corporativo, pero en lo que es las finanzas sustentables, hoy es como que es un tema, entre comillas, de moda, es una oportunidad, como que las emisoras sienten cierta atracción por llevar adelante estos temas, pero bueno, no hay que confundir el oportunismo con la oportunidad, ¿no? Esto es que no sea una conducta greenwashing como para hacer publicidad, sino que sea de verdadero impacto. ¿Y por qué? Porque estamos ante una cuestión, digamos, seria. No lo dije en el tema de las notaciones, pero sí tiene que ver con, uno a veces habla de subsistencia o temas que tienen que ver con la salud del planeta, y es realmente algo interesante y algo eh, que tenemos que tomar conciencia, ¿no? Entonces, en este aspecto, el tema que por parte del gobierno corporativo, el entendimiento, el compromiso, el liderazgo de los directivos y la alta gerencia, los C-level management en estos temas es realmente trascendente. Es decir, en el entendimiento y en el compromiso de llevar adelante estas cuestiones, ¿no? Después, en este marco, el integrar la estrategia, digamos, esto no es algo pasajero, es algo que uno elige esta modalidad de ser y es para siempre, digamos, estamos hablando de, de la sustentabilidad y de las, entre comillas, de la salud del planeta. Entonces, ahí cuando estamos hablando de integrar la estrategia para implementar todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, tenemos que estar mirando temas de objetivos, gestionar los riesgos integrales de sustentabilidad, hacer una debida diligencia. Después viene todo un rol de compliance que Caris se va a referir después. Y el otro tema que me parece así como que es interesante para trabajar y profundizar tiene que ver con la transparencia. Pero una transparencia, yo les diría, más profunda todavía y que sea un upgrade a lo que tenemos hoy. Eh, en el armado tanto de los reportes internos como los reportes que se elevan a los reguladores y después los índices de desempeño, ¿no? Es un poco eh, yendo a los orígenes, por ejemplo, de las finanzas éticas. Uno de los fundamentos era qué hace usted, ¿no? El emisor, con el dinero que yo estoy invirtiendo. Entonces, ahora nos piden algo más del qué hacer y dar informar qué es lo que estoy haciendo, sino cuál es el impacto que esa inversión produce, provoca, y es un poco la finalidad noble que tiene toda esta temática, ¿no? Cari, yo no sé si querés hacer algún comentario. Sí, estaba escuchándote muy atenta porque la verdad es tan cierto todo lo que estás comentando. La verdad es que cuando nosotros estamos hablando todo esto, y quiero aclarar algo que me parece que es como es el núcleo de todo esto, es que, y sobre todo cuando hablamos de finanzas sustentables y lo que vamos a comenzar a ver ahora nosotros en el mercado, es que no son hechos aislados dentro de una corporación o dentro de una empresa, sino que entra dentro de un marco y una conciencia mucho más grande y más complejo, que hace que lo que vamos a ver hoy sea una de las partes visibles de toda una nueva, una estructura que yo me animaría a pensar que nuestro disparador principal fue el 2020 en el mundo. O sea, no quiere decir que antes no estaban y no estaban. Quizás el hecho de la pandemia y todo esto nos hizo a todos tomar conciencia de otras cosas distintas que realmente nos vienen afectando y que tienen que ver tanto desde lo humano, nuestra salud, nuestro planeta y nuestra vida como sociedad, ¿no? Nuestro entorno, nuestro ejido social. Así que coincido que gran responsabilidad de eso tienen los gobiernos corporativos, de cada una de las empresas, de la pequeñita, porque esto es tan transversal que Tal es cual. igual la muy pequeña hasta la muy grande, ¿no? No hay una diferencia de tamaños en todo esto, ¿no? Entonces creo que el rol, lo que vamos a hablar ahora de los gobiernos corporativos es tan importante. Es tan importante porque aparte abarca
como vos bien decís, transversalmente, y acá, vieron, en general cuando miramos lo que es gobierno corporativo hablamos de los stakeholders, ¿no? Pero en el gráfico ese de los stakeholders, que hacemos, ponemos en el centro de la empresa, y después todas las relaciones que hay, uno queda en la primer capa de stakeholders. Y acá cuando estamos hablando de esta temática, después como vamos a ver el alcance que tiene que ver con la sustentabilidad, yo también se lo tengo que pedir a los stakeholders de los stakeholders. Entonces es mucho más amplio. Realmente es un campo sumamente interesante. Bueno, un poco siguiendo esta lógica y no quiero eh, ocupar más que 2 minutos más, eh, el tema del impacto, ¿no? Hablé de estrategia, gobierno corporativo, la gestión de riesgo, la medición esta, los reportes, y un tema es el impacto es relevante y uno de los temas importantes a la hora justamente de prestar el financiamiento. Es decir, la vista del inversor está puesta en qué haces de impacto, y lo pongo entre comillas, con mi dinero, ¿no? Con este dinero, con estos recursos que estoy aportando y por el cual estoy eligiendo esta empresa. Entonces ahí tenemos que ver un poco la estrategia de la gobernanza corporativa y el tema de los riesgos climáticos con los alcances. Esto que yo les decía de los stakeholders, los famosos scopes, en donde uno dice, bueno, ¿qué medidas tengo de alcance directa? Bueno, incluye todas las emisiones directas de la compañía. Por ejemplo, y voy a hacer el simple, lo estaba pensando un poco mirando a mi alrededor, dije, bueno, el sistema de calefacción a quema de gas, ese consumo de combustible en los edificios de la organización o en la flota de la empresa, ¿cómo impacta? Después lo que se llaman scope o alcance 2, que son ya las emisiones indirectas, es decir, eh, de quienes tercerizan o tercerizamos, digamos, determinadas actividades, como podría ser, ejemplo, el consumo de electricidad, y esto, bueno, ver qué fuentes se están utilizando. Y después lo que se denomina Scope 3, que tiene que ver con observar la cadena de valor de la empresa, ¿no? Y acá ya nos encontramos con limitaciones en donde tenemos áreas que están ya fuera del control para poder ver cómo impacta, digamos, si es esas emisiones antieconómicas y negativas que pueden, digamos, estar afectando a la compañía, ¿no? Estas emisiones indirectas. Creo que Eso, me permitís sí, hacer un comentario, ya que por hacemos el supuesto, por ping-pong que supuesto, nos habíamos propuesto. Creo que esto lo vamos a ver después muy claro cuando recién que les hablaba, de la grande hasta lo pequeño, porque hoy toda la realidad económica que tenemos y financiera y todas las estructuras que uno va armando, tiene que ver que la mirada parece ser como que tendría que empezar de abajo para arriba también, ¿no? O sea, es como que es ascendente y descendente. O sea, no solamente que me van exigiendo cada vez más en esa cadena de valor, sino que de abajo también, si toda esta gran cadena de valor no está de acuerdo con determinados lineamientos, eh, no solamente no va a estar cumpliendo capaz que con el cuidado de nuestro entorno, sino también perdiendo oportunidades importantes de negocios, porque creo que un poco acá también tiene que ver con que todo esto está trazando hoy toda nuestra realidad económica. tal cual, Entonces, va a ser, y ya lo empieza a ser en algunos sectores especiales de la economía, un factor de elección al momento de tener que elegir con quién una empresa quiere contratar, subcontratar y cómo va toda esa cadena de valor o de compras o de provisión de servicios o de bienes. Entonces creo que el tema pasa hoy a ser cada vez se nota muchísimo más, es mucho más troncal los impactos económicos que tienen dentro de lo que es cada una de las empresas y las compañías, vuelvo a repetir, desde la más pequeña que presta el primer servicio hasta la grande, ¿no? Creo que ese es el gran impacto que tiene todo esto en nuestra realidad cotidiana. tal cual, tal cual. Pasa o no pasa de acuerdo a cómo sea el tratamiento en la compañía, como decís vos, en la más chiquita hasta las más grandes. Bueno, y antes, ya te doy el pase, Cari. Quería comentar que me parece súper interesante ir más allá y ver el impacto, como decíamos recién, que tiene que ver con el consenso mundial eh, 2050.
yo no quiero ni pensar cuántos años voy a tener en el 2050, No digas. con Net Zero, ¿no? Y esto es cómo las empresas y los mercados en el mundo están, digamos, marcando este cambio regulatorio y la modificación de los marcos, las políticas, donde ya temas como la ética y el cumplimiento cobra otro tipo de relevancia, ¿no? Esto cuando hablábamos o cuando estudiábamos al principio con el famoso decreto 677 allá por el 2001, que empezamos a escuchar gobierno corporativo, transparencia, bueno, cómo empieza a tomar ya otra entidad y otra importancia cuando estamos hablando de estos temas, ¿no? Yo veo un rol en el sentido de mucho más control, no solamente por las autoridades de mercado sobre estos temas, sino por el propio inversor, donde las nuevas generaciones de inversores ya te van a decidir, esto me interesa, esto no, esto pasa, esto no pasa, ¿no? Me interesa este tipo de inversiones y elijo estas inversiones. Entonces, bueno, me parece súper interesante. Y uno de los últimos temas que quería linkear, que ayer le decía a Cari, no va a quedar descolgado, pero a mí me entusiasma y yo los entusiasmo a mis alumnos con estos temas, que es, bueno, procurar verificar lo que es la huella de carbono en cada actividad, ¿no? Entonces, para terminar, yo les quería proponer, y acá les dejaba uno de los tantos sitios, este puede ser alguno, después hay otros, de mirar cada uno el tema de las huellas de carbono y si tenemos impacto, ¿no?, en las cosas que hacemos cotidianamente. Bueno, y acá termino mi parte y te cedo la posta, Karina, ahí abro tu presentación y vos me vas Gracias, Ceci. diciendo, La verdad que me has dejado también un montón de preguntas y de desafíos, ¿no? ay, espera Porque que cierre. no, la verdad es que, a ver, yo siempre comento algo, un sentimiento muy particular que uno tiene. Yo recuerdo hace muchos años que uno empieza a hablar de estos temas y a plantearlos porque las finanzas en sí y el derecho tiene más allá de esto toda una vuelta y un ir y venir. Es como eh, la norma está hecha para la sociedad, o sea, hay toda una finalidad y hay una sociología detrás y una filosofía detrás de cada normativa y de cada instrumento. Y por lo tanto, cuando uno empieza a vincular, y yo que me dedico a todo lo que es el área de las finanzas específicamente, había un punto que era, que siempre a mí me daba vuelta, ¿no? Bueno, ¿qué hace, qué es lo que es yo estar diciendo al inversor que qué está haciendo la emisora con el dinero que yo le estoy dando, ¿no? O sea, que el inversor le está dando. Y si bien en todas lo que eran las emisiones de los valores negociables, nosotros tenemos, por ejemplo, en las obligaciones negociables un cumplimiento de información de destino de fondos, no quedaba nada más y nada menos que en un simple informe contable que decía efectivamente se utilizó para capital de trabajo. Entonces, pues de ahí no sabía más de eso. Y lo que vino a hacer el, la incursión de todos estos aspectos sociales, ambientales, sustentables, sostenibles, tiene que ver con darle una vuelta de tuerca al destino de los fondos efectivamente en forma constante. O sea, no que se agota en un solo momento, sino que tiene una vida a lo largo de un determinado tiempo, en nuestro caso de un instrumento. Entonces eso es un gran cambio. Y el segundo gran cambio que yo veo, y por eso me parece, quiero aclarar, comentarlo acá del inicio, es que si Ceci, nosotros hubiésemos hecho esto en el año 2018, este primer encuentro, no sé si hubiésemos sido 5 escuchando estos temas, nos hubiesen dicho que estábamos hablando de los pingüinos y las ballenas. Y la verdad es que hoy estamos acá y somos, yo estoy mirando, más de 50 personas que la verdad que estamos viendo que la cuestión sustentable y sostenible vinculada con el tema de las finanzas es un tema que hoy importa. Entonces, esto creo que hoy es nuestro eh, el gran cambio y lo que yo realmente estoy sumamente feliz de que estas cosas estén sucediendo. Bueno, desde ya comentarles, vamos a hacer un ping-pong con Ceci de estos, así que Ceci, lo que vos quieras vamos hablándolo. Pero si querés pasar a la primera presentación, yo tenía un problema para pasarlo, por eso te voy a pedir que me ayudes un poco y vamos hablando. Pero la verdad es que lo primero es que yo siempre me puse a pensar por qué nosotros ahora estamos hablando de esto y la verdad es que esto es lo que les comentaba, ha habido un gran
cambio en el mercado de capitales. Yo voy a hablar específicamente hoy de lo que son las finanzas y el derecho, los instrumentos y las estructuras que nosotros tenemos en el mercado de capitales argentino para la toma de deuda y la toma de dinero de parte de los inversores. Entonces, esa visión emisor, inversor, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y me pareció así muy importante ver también cómo ha ido también evolucionando también nuestro pensamiento en el mercado, porque si yo pensara hace 15 años atrás, el mercado de capitales, y yo dijéramos cuáles eran las pymes que habían en el mercado, y hablábamos del problema pyme, parecía como que era algo que el mercado no era para eso, ¿no? Entonces, el mercado al principio era un mercado para grandes empresas, en donde entendíamos que era eso el mercado, hasta que posteriormente empezamos todos a ver de que también las pymes podían entrar dentro del mercado, se empezaron a elaborar todos esos tipos de instrumentos y aparecieron los paneles diferenciados, ¿no? Dentro, o sea, empezamos a distinguir que una cosa y que otra, ¿por qué? Porque también distinguimos qué buscaba el inversor. O sea, esta parte de decir por qué empezaron a aparecer, porque el inversor empezó a mirar otra cosa. Empezó a decir, bueno, yo aporto en la gran empresa, pero también quiero mirar qué está haciendo la pyme. Es porque por eso, porque yo le puse acá, ¿qué busca el mercado? Porque el mercado va buscando, sin querer, o el inversor va buscando distintos horizontes o distintas visiones de su destino, de sus inversiones. Pasando, ya después con el tiempo, yo ya vi, no estamos discutiendo acá encuentros de incursión de pymes en el mercado, porque ya las tenemos incorporadas con mayor, menor, pero ya el volumen ya es muy interesante dentro del mercado. Y a partir del 2020, viste que empezó a aparecer, o sea, ya un poco antes, como un bonus track, ¿no? O sea, bueno, ¿qué más tenemos que mirar aparte de ver qué empresa es? Tenemos que mirar bien qué es lo que está pasando con los fondos que yo estoy como inversor dándole a la emisora. Y empiezan acá a aparecer, empezamos todos a trabajar muy seriamente en cuál era el destino de los fondos y el impacto que esos fondos tenían en la realidad, ¿no? O sea, esa noción de que empezábamos a hablar nosotros de impactos positivos o creo que en un momento no era tanto así como economía circular o cosas de esto, pero sí sabíamos que había que darle un poco más de visión de qué es lo que estaba sucediendo con el dinero del mercado aplicado en la realidad concreta. Y aparecen entonces todo este tema de cómo vamos a empezar a medir el destino de los fondos, ¿no? Y cómo vamos a empezar a informar este otro destino. Y aparece, como vos bien lo mencionaste, en la 677, en el decreto, y empezó a armarse toda la partida de la CNB, todo lo que era el régimen de los principios, primeros códigos de gobierno corporativo, los lineamientos, cuestiones. O sea, empezar a darnos cuenta que dentro de la gobernanza de cada una de las empresas había otra clase de responsabilidad, otra clase de mirada que tenía que ver la gobernanza respecto, en este caso, del dinero que los inversores le estaban dando en esta especie como de confianza, ¿no? Porque yo se lo estoy dando no solamente en una confianza crediticia de pago, sino había que darle un poco más, sino era una confianza del uso, ¿no? ¿En qué? Entonces, la verdad que el tema de la incursión de estos temas de gobernanza son muy importantes. Si vos vieras, yo te voy a pasar la próxima presentación, Ceci, pero porque esta me pareció interesantísimo, que es la anterior, esta, que era, no, la anterior, la que tenés, la de esa misma, porque me parece que interesante acá, esto me acuerdo que lo vi en el 2019 y lo busqué, que era cómo empezamos nosotros, cómo empieza a cambiar la empresa, las empresas, las miradas de lo que hay. No quiero, siempre uno habla de que BlackRock empezó a mirar cómo tenía que hacer las inversiones, en inversiones con impacto, pero también tenemos que verlas desde la otra óptica. Nosotros también, hasta como asesores de las empresas, cada uno de nosotros, y quizás quienes están acá en una carrera de derecho como asesores de las empresas, empezar a darse cuenta que no solamente el régimen de cumplimiento, de responsabilidad, de buena gestión, tiene que estar no solamente en la cuestión de tener únicamente ganancias desde el punto de vista de la maximización de los beneficios, sino que también le tengo que agregar otro plus adicional, que es el de
crear un impacto positivo o algún derrame hacia la sociedad en su conjunto. No estoy hablando de beneficencia, sino de responsabilidad, una especie de, vamos a decirlo así, como en su inicio empezó la responsabilidad social, como una especie de responsabilidad frente a nuestro entorno. Y esto cada vez se hizo mucho más patente. O sea, lo que empezó siendo las primeras nociones de la responsabilidad social empresaria, ¿no? Que empezó por ahí, hasta llegar al día de hoy, donde ya nosotros ya estamos volcados hacia lo que vos muy bien pudiste, no, nos pudiste exponer, que es ya empezar a hablar de nociones de sostenibilidad y de sustentabilidad, ¿no? Y de sustentabilidad y sostenibilidad, como el pivot donde hoy tenemos que empezar a mirar también las empresas. Les vuelvo a repetir, no estoy refiriéndome a que eh, estamos hablando ni de beneficencia, ni de cuestiones naif, ni cosas así, sino verdaderamente fenómenos que nos van acompañando en la realidad económica y financiera de cada una de las empresas en sí misma y del inversor también frente a ellas, ¿no? Yo había puesto en el próximo CESI un poco lo que habíamos hablado, pero muchísima importancia tiene también la Agenda 2030 con los ODS de Naciones Unidas. Creo que ahí también es como que da una vuelta de tuerca eh, eh, toda nuestra realidad y nos empezamos a plantearnos determinados objetivos y metas ¿por qué se los planteo? Porque nosotros cuando vamos a empezar a hablar de finanzas en el mercado de capitales y todo lo que son los bonos verdes, sociales y sustentables, los vinculados con la sustentabilidad, sí o sí tienen que estar vinculados con el cumplimiento de algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que Naciones Unidas, con todas sus metas, sus submetas, ha creado y que obviamente están sujetos siempre a revisión, pero que digamos, es el norte que nos va guiando respecto de cuál es el cumplimiento que hace la empresa respecto de los fondos que obtiene de los inversores, eh, y el impacto que, que su actividad provoca, de una manera concreta, ¿no? Concreta y real. Si pasás al próximo, sé si nos vamos un poquito, yo les quise acá colocar un poco de que solamente me limité a América Latina, un poco me voy a limitar a esto porque a nivel global, obviamente, sobre todo en Europa, tenemos muchísimo avance, pero no es tampoco una cuestión aislada, sino que nosotros a nivel, me limité solamente a hablar de América Latina, pero a nivel de América Latina tenemos una multiplicidad de organismos, de regulaciones, protocolos, que todos van hacia el mismo lineamiento. Y la gran diferencia que nosotros tenemos a lo que era anteriormente, yo me voy a referir anteriormente al año 18-19, ¿no? Estoy hablando hace 30 años atrás. Es que antes nosotros nos reuníamos, hablábamos de todas estas cuestiones, pero no teníamos casos concretos, ¿no? La diferencia es que hoy vamos a ver de que todo esto esta temática, ya cada día se va traduciendo en mayor cantidad de empresas emisoras que están dentro de estos paneles específicos, que son verdes, sociales o sustentables, o vinculados con la sustentabilidad, no solamente en la Argentina, sino también, en este caso, también en toda Latinoamérica, ¿no? O sea que no es no sé si viste cuando nos encontrábamos y siempre decíamos, bueno, si el bono fuera de tal manera, si debería ser, o sea, hablábamos mucho en condicional, ¿no? Lo que nos Tal cual. gustaría, lo que quisiéramos, y ahora la diferencia es que estamos hablando sobre lo que es, lo que hay, lo que se está haciendo, y estamos planificando qué más hay que hacer de aquí en más, ¿no? Como una realidad muy tangible, muy, muy tangible. Este fenómeno en América Latina también ha hecho, si lo pasamos al próximo, que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tiene también una plataforma en donde todos los estados y las empresas, únicamente lo ha hecho con los bonos verdes. Vamos a ver un poquito, si querés vamos a hablar un poquito así simplemente de cuál es, en donde también hace un panel como latinoamericano, por decirlo así, del Banco Interamericano, en donde nos muestra también qué está sucediendo en Latinoamérica respecto de la emisión de este tipo de instrumentos, específicamente los verdes. Si nosotros
Yo los invito a ustedes a que entren a esta plataforma y van a ver de que vamos a encontrar las empresas argentinas junto con empresas brasileras o bueno, de países peruanas, chilenas, colombianas, mexicanas, que cada uno a lo largo, y estados, ¿no? El rol, la participación del Estado también está presente dentro de estas emisiones, eh, y que hacen que nos demos cuenta de que toda esta realidad no es una realidad ni siquiera ni argentina ni local, sino es una realidad regional, y si yo esto lo multiplicara a nivel global, veríamos que esto se replica en cada parte del globo, ¿no? En cada una de las actividades económicas. Hoy la noción de lo que es eh, la sostenibilidad y la sustentabilidad dentro de cualquier empresa ya es un eje, o sea, que cruza todas las actividades de una empresa en su conjunto. Y a nivel personal también, o sea, individualmente para nosotros, aunque no nos demos cuenta, también nos ha empezado a cruzar. Y cuando vos decías la decisión de inversión, vamos a ver un poquito ahí también qué es lo que está pasando y con los inversores, esta decisión de inversión también va girando lentamente hacia todos estos tipos de instrumentos eh, que cada vez tenemos más en nuestro país, gracias a Dios, ¿no? La verdad que es muy interesante qué es lo que nosotros estamos acá viviendo. Todo esto es gracias a que, si quieres pasar a la próxima, Ceci, todo esto es gracias a que nosotros a nivel global tenemos unas guías o unos lineamientos, o sea, no es casual. Una de las características también que para mí son, o sea, que son muy importantes, es que estas guías internacionales en las cuales todos los mercados del mundo se van adhiriendo, hacen que los lineamientos sean iguales en todos los países, ¿no? O sea, cada bolsa y cada mercado de cada país adhiere a estos principios de ICMA, que es la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que elaboró junto con el Banco Mundial toda una serie de las guías de lo que son los bonos verdes, los bonos sociales, los sustentables, los vinculados con la sustentabilidad. Y que es, digamos, es como la norma superior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que va guiándonos a que todos los países y por ende todas las empresas y todos nosotros nos alineemos en forma global bajo una misma noción, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque no son decisiones caprichosas de gobiernos en cuanto a qué es lo que es una cosa o la otra, sino que debemos adherirnos, y nosotros lo vemos muy claramente con los revisores, cuando nosotros armamos una emisión y hay una duda acerca de si algo encuadra o no, lo primero que te dice un revisor externo, ya sea una calificadora de riesgo, un revisor externo independiente, es vayamos a ver qué dice ICMA, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está el corazón de todo, de qué es lo que mira todo el mundo para que algo tenga estas cualidades, ¿no? No es porque yo digo que algo es verde, ¿no? O porque yo creo que algo es social, sino que tiene unas guías y unos lineamientos. Y bajo estos lineamientos es que la Comisión Nacional de Valores elabora sus guías, y es sobre estos mismos lineamientos con los que BIMA, Bolsas y Mercados de Argentina, elabora también sus reglamentos de listado, ¿no? Hoy, eh, uno de los temas que se está viendo es, dentro de cada uno de estos, cada país va elaborando sus propias taxonomías. O sea, ¿por qué? Porque, eh, sobre todo, yo creo que lo vemos mucho en lo social, ¿no? En el impacto social. Eh, Porque los fenómenos, por ejemplo, los fenómenos sociales no son idénticos en todas las economías con la misma escala. No es lo mismo un país latinoamericano que quizás un país europeo. Las problemáticas sociales son diferentes. Quizás para ellos puede ser el problema, voy a decir así, de la inmigración, y para nosotros sea un problema de tipo de problemáticas de inclusión social de determinados grupos de personas,
o la cuestión de nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, eso se llaman taxonomías, o sea, ver dentro dentro de cada país cuáles son las características que tienen para poder darle una taxonomía especial a un fenómeno, a una categoría dentro de cada una de estas clases. Esto es, digamos, el paso que ahora se está trabajando. Hay muchos países que ya lo vienen trabajando muy bien. Creo que es uno de los puntos en los cuales la Argentina eh, vamos a ir encaminándonos hacia eso, ¿no? Pero bueno, ya estamos pasando al otro paso, pero es muy importante porque el determinar también las taxonomías nos permite que cualquier inversor en cualquier parte del mundo, conociendo cuál es el criterio, también sepa en qué está invirtiendo, ¿no? Y el que recibe el dinero sepa también qué responsabilidad está asumiendo, ¿no? Porque es una asunción de una responsabilidad adicional darle al instrumento las características de verde, de social o de sustentable a lo largo de toda la vida del instrumento, ¿no? Así como tengo que pagar, también tengo que cumplir con esto, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, no es un hecho aislado, no es, si me pongo un ejemplo, creo que es muy sencillo, pero es muy ejemplificativo, es, si yo hago una obligación negociable tradicional para inversiones en capital trabajo, quizás digo, bueno, voy a comprar paneles solares, los compro y acompaño la factura de que los compré o la anotación contable. Y capaz que nunca los instalo. O los instalo, se rompen y uso la energía convencional. En cambio, en estos tipos de bonos no solamente tengo que comprarlos, tengo que instalarlos. Tengo que demostrar que funcionan, que hago un ahorro energético y que lo hago durante toda la vida en que el instrumento está vigente, ¿no? Como que es de cumplimiento sucesivo, ¿no? De cumplimiento. Ahí está, Cari, ahí está muy interesante el tema del tema del cumplimiento, ¿no? Y esta cuestión reputacional, porque a mí siempre cuando vos, Enrique, que estás ahí, te veo, Enrique Primi, me habrás escuchado en las clases de ética que suelo marcar que uno dice, bueno, un error lo puede cometer cualquiera y uno se puede equivocar, pero en la ética no hay un error, digamos, en la ética cuando uno falla a esa promesa, a ese cumplimiento, directamente o quiebra la compañía o se quiebra esa confianza. Entonces esto es un punto de no retorno. Y acá me parece que es bien interesante esto, porque cuando vos prestas los fondos para que tengan una finalidad que tiene que ver con estos principios, ¿no? Es como, después no puedo resarcir un daño al estilo como estamos acostumbrados los abogados. Exacto. Y también ahí tiene que ver con algo que mencionaste al principio y que nos dedicamos a estructurar estos tipos de instrumentos, es muy importante, que es que los instrumentos de esta naturaleza no tienen que ser algo aislado dentro de la empresa en su decisión de emisión. Porque va a tender o la probabilidad que tengo una alta probabilidad, por decirlo así, de que no se cumpla el objetivo porque tiene que estar la estructura y la decisión de toda la compañía de enrolarse. No estoy diciendo en esto que tengo que tener toda una compañía que tenga, no sé, energía solar o ahorro energético, pero sí que haya un plan. Nosotros ahora hablamos del marco, ¿no? O sea, no solamente la emisión, sino el marco dentro del cual la compañía o la empresa, ya sea pyme, y voy a hablar de esto, ¿por qué? Porque el panel, cuando ahora lo vamos a ver, está conformado desde simples asociaciones, pymes, hasta grandes empresas. Y para todos es igual la vara, ¿no? No hay varas distintas, no hay varas diferentes. Entonces, ya sea desde una ONG, una asociación, ya sea una pyme, pequeña, mediana o grande, o una gran empresa, todas ellas deben tener un marco de comportamiento en todos los temas que tengan que estar vinculados con la sostenibilidad y la sustentabilidad, que haga que el instrumento sea un elemento más dentro de todo su marco general, ¿no? Dentro de toda su decisión de gobernanza. Entonces, esto hace que nosotros tenemos que ir, somos responsables también quienes armamos y asesoramos a las empresas
de hacer que los instrumentos que uno vuelca al mercado sean instrumentos lo más sanos posibles, porque también uno tiene que, la responsabilidad también de generar mercados que vayan siendo sanos. Me estoy refiriendo sanos a que no esté, siempre están obviamente los riesgos, uno los riesgos no los puede anular jamás, eh, pero sí saber de que si yo estoy emitiendo un instrumento verde, social y sustentable, estoy largando al mercado un instrumento que se enmarca dentro de un plan, dentro de la empresa o de la organización, o de la entidad si es el Estado, ¿no? Porque hoy el Estado es también uno de los emisores, capaz que es por ahí mayor en monto hoy, pero menor en cantidad de estados que participan, eh, pero también debería tener una participación aún mucho más grande dentro de estos paneles el sector público, ¿no? Que creo que es una también de las metas o de los desafíos que tiene esta Argentina en la que vivimos. Ahí es un punto interesante que ayer lo tocamos cuando preparábamos la charla, em, que vos me decías, hay países que empezaron siendo, digamos, de la parte pública los emisores de este tipo de bonos y no desde la parte privada. Argentina empezó al revés, digamos, Estamos al un revés. incentivo privado. Es interesante que lo comentes. Sí, el gran tema. La Argentina empieza a la inversa de lo que fue algunos otros países del mundo, ¿no? En donde el sector público, en la medida en que se endeudaba y emitía sus letras o sus bonos principalmente, lo hacía vinculándolos con los objetivos sociales verdes o sustentables, principalmente con los sociales. Lo vimos muy claramente en el 2020 con la pandemia. Entonces, el que el endeudamiento del Estado estuviese vinculado con alguno de estos tipos de lineamientos, eh, hizo que muchísimos estados en Latinoamérica y en el mundo decidieran enrolarse dentro de este esquema, porque es el mismo endeudamiento. Lo que sucede es que yo le estoy diciendo con mayor precisión qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que está provocando, ¿no? En la Argentina nos sucedió al revés. En Argentina el panel de BIMA, el panel de los bonos verdes, sociales y sustentables, comienza con el sector privado, continúa con el sector privado hasta que recién el año pasado, en octubre del año pasado, recién ahí aparece la primera emisión del sector público que fue Ciudad de Córdoba. Estuvo Ciudad de Córdoba en octubre. Aquí en Mendoza nosotros emitimos el segundo título verde del sector público, que fue la Municipalidad de Godoy Cruz. A continuación, al mes, o a los 2 meses, por ahí, estuvo Provincia de Mendoza, y a continuación Provincia de La Rioja, ¿no? O sea, digamos, son los únicos entes públicos que yo hoy tengo en el mercado, que han incursionado en este tipo de responsabilidad, o sea, de información adicional respecto del destino de sus fondos, recién a partir del año pasado, fin del año pasado. Y no es porque no se hayan endeudado, no, porque el endeudamiento del Estado es grande en todos los niveles. Pero no vinculado con la importancia de demostrarnos a nosotros los ciudadanos dónde está el impacto, ¿no? Real y positivo. Y que eso es un punto interesante a tomar. Si te parece, Ceci, un poco contémosles al auditorio, a quienes están acá, qué es lo que, porque hemos hablado mucho de los bonos verdes, los sociales y sustentables, y comentarle un poco qué es ¿Qué es? y qué es lo que No te quería pasó también interrumpir. con los temáticos, ¿no? Yo un poquito quería hablarles de que los puse los últimos. En la Argentina tenemos estos tres tipos de bonos que no son, o sea, nosotros hablamos de bonos, pero son siempre títulos de deuda. Eso es una primera aclaración que les quiero decir. Nosotros hablamos siempre en mercado de capitales, que cuando hablamos de estos tipos de bonos, por detrás o la realidad, es que yo tengo un título de deuda, ya sea si es el Estado, una letra o un bono, si es el sector privado, va a ser una obligación negociable,
va a ser un fideicomiso financiero o va a ser las cuotapartes de un fondo común de inversión, ¿no? Pero yo siempre me voy a estar moviendo dentro de esto como una noción de endeudamiento, bueno, y el fondo común. La cuotaparte de esos fondos comunes de inversión que también fueron una gran creación que tuvo el mercado en este último tiempo, ¿no? Los fondos ESG. Eh, entonces, siempre cuando veamos que dicen bonos verdes, sociales y sustentables o bonos SBS, vamos a estar hablando de instrumentos de deuda que tienen un inicio y un fin, ¿no? Y tienen una obligación no es caridad, no es filantropía, sino que es endeudamiento, a una mayor o una menor tasa, pero es una devolución de capital, ¿no? Si es a tasa cero, devolución neta de capital. Eh, Eso por ese lado. Y por otro lado, de que quizás me gustaría comentar acá, hablando de esto, que en general la primer consulta o la primer duda que siempre tienen es que si estos bonos verdes o sociales, generalmente la gente le dice los bonos verdes, tienen algo que ver con los bonos de carbono, ¿no? Y la verdad es que no, ¿no? Que no. No son los bonos SBS, no son bonos de compensación, no son los bonos de carbono, ni me sirven para compensar emisiones, ni me sirven para compensar ningún daño ambiental, social que la empresa haya ocasionado o que quiera compensar de alguna manera, ¿no? Sino que es una forma de darle una mejor eh, calificación, por decirlo así, al endeudamiento que está tomando. ¿Ah? Y es una manera de que los inversores sepan con mayor certeza qué es lo que está haciendo la empresa en el destino de los fondos con el dinero que yo le estoy entregando en el momento de la colocación, ¿no? Pero no es un bono de carbono. ¿Puedo vincular un bono de carbono con un bono verde, social y sustentable? Sí, dentro de ese marco que yo les dije, dentro de ese marco, una de las actividades que va a hacer la empresa quizás sea compensación a través de la emisión de bonos de carbono, ¿no? Y si yo tengo hay unos bonos que son, que vamos a hablar un poquito de los vinculados con la sustentabilidad, eh, los bonos de carbono van a formar parte de ese programa de sustentabilidad que va a tener la empresa en su conjunto y que puede llegar a mejorar algunos de los KPI que tiene. Pero no son sinónimos, y eso es re claro, porque en la gran confusión que nosotros tenemos es con la palabra bono, ¿no? Que al traducirse del inglés nos quedó bonos verdes, la palabra bono, y son bonos que emiten los privados, les vuelvo a repetir, bajo la forma de obligación negociable, fideicomiso financiero, y que si fuera el Estado, o sea, si el emisor es el Estado, se va a llamar bono o se va a llamar letra, ¿no? Dependiendo de los plazos y las características que tenga. Pero esto es importante porque creo que es siempre la primer gran confusión que hay cuando nosotros hablamos de mercado de carbono y cuando hablamos de mercado de capitales. ¿Mm? Toda esta categoría, Karina, sí. te leo, aprovechando que estás justo con los bonos, una pregunta que hace acá Ernesto Fasola, que dice, Karina, este tipo de bonos verdes, con respecto a la tasa, ¿debe ser menor que un bono común o mayor? ¿Qué pensás? Yo ya tengo mi respuesta, pero Bueno, a ver, bueno, Ernesto, mira, em, este tipo de bonos no, en esencia, yo no es que voy a tener una mejor tasa siempre, ¿no? O sea, exacto. yo no persigo, o sea, si bien todos perseguimos pagar la menor tasa, porque es lo que persigue todo emisor de cualquier tipo de instrumento, es tener un endeudamiento al menor costo posible, ¿no? En todo sentido. Y un costo es el costo financiero también del costo del endeudamiento. Ahora, ¿qué es lo que nos sucede en la Argentina y qué es lo que sucede en el mundo? ¿Por qué tienen menor tasa estos instrumentos? No es porque el inversor, o sea, miremos del otro lado, el inversor también busca su rentabilidad. Entonces, dentro de la búsqueda de su rentabilidad, de sus inversiones, tiene un abanico de instrumentos en los cuales va a poder elegir en dónde quiere invertir o lo que no. ¿Qué es lo que está sucediendo?
hay muchos inversores institucionales, generalmente fondos de inversión y los institucionales, que lo que sucede es que ya sea porque sus matrices tienen este marco de política de inversiones, porque tienen alguna normativa o alguna regla interna que así lo establezca, alguna normativa legal que les exija, los fondos de inversión, porque tienen que invertir los ESG en este tipo de instrumentos, se encuentran en la realidad, y sobre todo en el mercado argentino, con ahora con una menor oferta de instrumentos frente a la demanda que existen. Entonces, lo que nos sucede cuando salimos con estos instrumentos al mercado es que la tasa se comprime y las mejores condiciones están, pero tienen que ver con una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Yo creo que el punto clave, siempre todos decimos que el punto clave para saber si estos instrumentos, o sea, cuál va a ser el comportamiento del inversor, que es un problema, es comportamiento del inversor frente al instrumento, va a ser cuando yo tenga el equilibrio entre oferta y demanda de estos instrumentos entre los inversores y los emisores, ¿no? Porque ahí voy a estar mirando algo más adicional, que es que quizás o debería, ahí eh, eh, reducir mi tasa de oferta frente a una emisión, teniendo en cuenta cuál es el grado de cumplimiento, de responsabilidad o, vamos a decirlo así como de, no sé si la palabra es prestigio, pero sí de confianza que yo tengo en el cumplimiento de las metas que se ha comprometido la empresa al emitir uno de estos tipos de bonos, ¿no? O sea, ¿a qué es lo que voy? Una empresa con un muy buen rating crediticio, AAA, tiene una menor tasa porque hay un menor riesgo de default en el pago. Una empresa que a la vez sea una AAA tenga a su vez un excelente comportamiento en cuanto al cumplimiento de estas metas, debería tener una menor tasa porque le estoy reduciendo el riesgo de incumplimiento, ¿no? Entonces yo creo que ese punto lo vamos a ver cuando tengamos un mercado aún mucho más grande que el que tenemos, ¿no? En el cual podamos entender que el inversor va a poder elegir claramente y hacer un análisis eh, mucho más minucioso del que hace hoy. Hoy hacen un análisis bastante interesante los fondos cuando terminan estos instrumentos, sobre todo los fondos. eh, eh, y eso creo que ahí va a estar el upgrade de la tasa, ¿no? Un buen comportamiento financiero y un buen comportamiento en cuanto al cumplimiento de los objetivos de verdes, sociales o sustentables, o vinculados con la sustentabilidad, dependiendo de lo que se haya comprometido la empresa. No sé, sí, sí, sí. No, te Sí. iba a comentar que estamos, las 4 tenemos como que ir cerrando en 10 y venimos atrasadas, ¿no? Uy, venimos atrasadas. Bueno, solamente entonces comentarles, si te parece, eh, dentro de estos bonos, que a su vez tenemos unas subdivisiones, que son los de género, los azules, los naranjas y los de transición. Cualquiera del social, verde y sustentable puede ser de género, puede ser a su vez azul, que es el vinculado con la diversidad oceánica del océano, no con el agua en su conjunto, sino con la biodiversidad oceánica. Los naranja vinculados con la industria del conocimiento y los de transición, que son los de transición energética, por ejemplo, ¿no? Pero cualquiera de estos pueden estar. Estos se los llaman los bonos temáticos, ¿no? Que son, ahora nosotros tenemos, los bonos se llaman SBS+, porque le podemos dar ese plus, de a su vez como una nueva categorización dentro de cada uno de estos, ¿no? El tema. Si te parece, Ceci, yo te voy a pasar al que viene y no al que viene, y a este. ¿Por qué? Porque esta me parece que es un poco significativo de lo que es hoy. Yo puse acá los loguitos de algunas de las tantas emisoras que hay hoy en el panel, de tan. Eh, Comentarles a la gente que yo armé el bono, el primer fideicomiso cuando casi inauguramos el panel, por decirlo así, con un bono auténtico que fue en el 2020. eh, los anteriores eran reetiquetados y fuimos Ay, el número 5, ¿no? En el 2020. Y hoy ya creo que vamos por la emisión número 57. El fin del año pasado
el panel de Bima representaba ya 1.200 millones de dólares y hoy ya va superando los 2.000. Entonces, no es, esto es lo que les quería hoy comentar. No es que estamos hablando de algo que queremos ver cómo funciona, sino que nosotros ya lo estamos viendo como una realidad sumamente concreta y con muchísimos aspectos para ir mejorando, ¿no? E ir educando a las empresas y a los inversores. El panel está compuesto por, yo les puse solamente esos cuatro, eh, cuatro bonos soberanos y o sea, subsoberanos provinciales y municipales. Y después todo un panel que está hecho por empresas que van desde Techo, que es una asociación, hasta empresas grandes como Geneia, Sionta, Pampa. Sumatoria, que son pequeñas. Nosotros sacamos Fecovita, que fue una federación, una cooperativa, con toda la revolución que hicimos en el mundo cooperativo en ese momento. Empresas grandes desde Pampa, bancos como el Banco Ciudad. O sea, Richmond fue el fideicomiso financiero que se hizo para la vacuna del COVID, ¿no? Eh, entonces hay una multiplicidad de, de- de emisoras, de empresas y de intereses. En la próxima, si querés nada más como para que la gente, si quiere, después en ese QR, ustedes con el celu ahora lo enfocan, van a poder entrar al panel de Bima. Ahí van a poder descargar, van a poder ver, o sea, hagan un rol dentro de la página y más abajo está el panel, todas las emisoras que hay en la Argentina y van a poder ver cuál es la emisora, cuál es el tiempo, si está amortizado o no amortizado, los informes y los reportes, ¿no? Porque todo esto, como dice Ceci, se reporta, o sea, hay que emitir informes anuales no de aplicación, sino de que el impacto continúa a lo largo de la vigencia del instrumento, ¿no? Vamos a decir así como que el parque solar sigue funcionando, ¿no? Que no se ha destruido. Perfecto. Así que yo creo que con esto, Ceci, bueno, ya que les había puesto, pero era como para, si había tiempo para comentarles, pero creo que estamos muy sobre la hora. Eran los tres, este con el cual iniciamos nosotros, que fue un fideicomiso financiero, que fue social. El que sigue, si lo podemos ver, es la letra, que fue un bono verde, ¿no? Que también tuvo una calificación la segunda letra municipal que hicimos. Le puse los simbólicos como que eran distintos, ¿no? Que fue la letra municipal, que también fue muy interesante, junto con la de Córdoba, fueron los municipios los que entraron dentro de los paneles, lo cual también es interesante ver que empezó de abajo para arriba el fenómeno, ¿no? Desde lo local del municipio hacia los gobiernos. Y si pones más abajo, bueno, esas son las características del bono, cómo fue, brevemente como para explicarles que todo tiene que estar vinculado con los ODS, cualquiera sea, ¿no? Cualquier emisión que sea, Bima y los revisores chequean que nuestro impacto esté vinculado con los ODS. Y bueno, Ceci, creo que, no sé si querés que hagamos algún cierre, ya que estamos en las casi 4:10. Sí, antes que nos corte el Zoom. Yo no sé si Pero hay alguna pregunta, voy a mirar acá en las preguntas. No, la pregunta que había respecto de la tasa, la comentaste, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos bueno, a ir cerrando para respetar los tiempos. Bueno, otra constante que también dudas, por ahí sí, veo impacto y todo esto. Muchos me preguntan si una empresa B, bajo el sistema B, es una empresa que puede estar dentro de los paneles. El sistema B es un sistema, o sea, de autoauditoría de las empresas, o sea, es un sistema voluntario, las empresas adhieren y que lleva una serie de reportes, de informes y que evalúa también un determinado comportamiento. No es tampoco sinónimo de que una empresa B va a ser una empresa que puede aplicar a este tipo de instrumentos, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, esto es una característica del título, del endeudamiento en sí, ¿no? claro, Entonces, puede conformar parte, vuelvo a repetir, una empresa B dentro de todas las actividades que está haciendo la empresa en su marco, en su conjunto, ¿no? está bueno, está bueno. Sí, enfocar bien que acá estamos hablando un poco de decir, bueno, quiénes son los proveedores de capital de la empresa, en este caso la deuda, y decir, bueno, qué requisitos me comprometo a cumplir por el lado
de la sustentabilidad, bueno, y sostenibilidad. Y, Em, y que nosotros como sí, inversores también tenemos que empezar a ver, ¿no? Que es lo que vos hoy hablabas, exacto. el rol ahora nuestro Sí. de los inversores como tales. Yo lo que quería cerrar que el seminario, bueno, agradeciendo a todos, pero sería injusta y quiero comentarles que me gustaría, ya que estamos hablando de finanzas sustentables, eh, nombrar en memoria de Pablo Cortines. Pablo Cortines fue quien marcó, yo les diría, eh, un poco la ruta de todo esto, ¿no? Él fue profesor, compañero mío en la maestría de finanzas, profesor de finanzas, director de todo lo que tenía que ver con sustentabilidad en la Universidad del SEMA, y es el que abrió camino. Yo no sé si te acordás, Cari, en los primeros congresos del mercado de capitales venía con sus ponencias que tenían que ver con la parte de los bonos verdes, los sustentables. Bueno, él está en vida silvestre y, bueno, un profesional y una persona muy querida. La verdad que si uno tiene que remontarse en la memoria y recordar esas personas que te marcan, ¿no? Porque son personas que despiertan interés y que te marcan en la vida algo. Bueno, fue Pablo, yo recuerdo que lo conocí en un congreso de mercado de capitales que organizó UCEMA y nunca me voy a olvidar su ponencia sobre los bonos que parecía tan disruptiva. Y todos decíamos, ¿qué Exacto, quiere hablar de bonos verdes? Decíamos, o sea, creo que todavía no lo entendíamos, ¿no? En ese momento, con claridad. exacto, Y con tanta generosidad hasta último momento en todo lo que fue su conocimiento, porque la verdad es que si algo hay que recordar de Pablo, no le escribía y ahí nomás él respondía a los correos, las consultas, y la verdad que una gran pérdida de una gran persona. una gran persona y tenía que estar presente si estábamos hablando de sustentabilidad. Bueno, sí, acá ponen excelente mentor, coincido. Pude ser alumna de él, un gran mentor, y es cierto, era así, Sí, creo que ha sido el mentor de de muchos muchos. de nosotros. A Es mí, que yo lo voy a decir en estos términos, era como el primer loco que hablaba de estos temas, que vos decías como, hasta me acuerdo en una oportunidad habíamos hecho un congreso de gestión de riesgos. Gestión de riesgos, estábamos hablando de bancos. Él tenía su experiencia en la época que había estado en Banco Nación. Y bueno, uno de los temas era la gestión de riesgos ambientales. Entonces, bueno, relacionó, digamos, esa cuestión que tenía de como de traer ese tema que evidentemente le apasionaba, y fue el primer director en UCEMA el programa de finanzas sostenibles. Así que bueno, en honor a sí, él, sí, totalmente. Era la verdad que en cada momento o sea, por eso vuelvo a repetir, esa vez en ese congreso fue tan disruptivo su mensaje y tan claro en lo que él tenía, que creo que nos abrió la mente a muchos. Así que muchas gracias, tal cual. Pablo. Bueno, llegamos entonces al final. Gracias, Karina. No, Siempre tu colaboración, tu compañía. eh, Así que muy agradecida porque te haces un tiempo, porque estás también con compromisos para afuera y demás, y bueno, tener este espacio y sobre todo que nos cuentes siempre eh, de modo tan claro todo. Así que bueno. muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Cecilia, muchísimas gracias a Usema, muchísimas gracias a todos quienes se tomaron este tiempo para escuchar y seguir abriendo. Tenemos que seguir abriendo nuestras mentes, seguir pensando cómo seguir avanzando, seguir viendo que el tema de las finanzas sustentables no es un tema menor, sino que es el eje que nos va a guiar a nosotros en todo de acá en adelante y lo estamos viviendo muchísimo a nivel global. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el aspecto comercial de la empresa y desde el punto de vista de nosotros como inversores o eventualmente asesores o emisores, ¿no? Así que muchísimas gracias, Ceci, y muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima.